Hermanos, que Dios los bendiga una vez más. Gloria al Señor. Hoy en esta noche del día de jueves estamos aquí desde la congregación La Última Llamada en Wildomar, California, deseándoles que estén siempre bendecidos en el nombre del Señor Todopoderoso. Nuestro deseo en esta noche es continuar con la enseñanza de la palabra de Dios y deseamos llegar hasta sus hogares mientras usted nos permita, gloria al Señor, unirse a nosotros en espíritu para que juntos estudiemos la palabra del Señor en esta noche. Estamos avanzando ahora hasta el capítulo 4 del libro de Primera de Juan. Ya hemos hablado sobre 3 capítulos enteros, gloria al Señor, y espero que sea de edificación para la vida de todos los que nos están escuchando, ya sea aquí localmente o lejos, hasta donde pueda llegar los videos que se están poniendo en YouTube y en Facebook. Esperamos que pueda ser de edificación para su vida y que el Señor me le bendiga y le siga haciendo crecer espiritualmente de una manera mucho más sólida. Ese es el deseo del Señor, después de todo, que todos nosotros crezcamos espiritualmente y que nos hagamos fuertes en Cristo Jesús, porque los tiempos que estamos viviendo no se necesita menos, se necesita que nos fortalezcamos más en el Señor y que seamos fuertes en Cristo Jesús. Hoy en esta noche vamos a estar hablando sobre el capítulo 4, gloria al Señor. Sobre este capítulo vamos a estar solamente tratando algunos cuantos versos, que va a ser del verso 1 hasta el verso 6. Hoy en esta ocasión nos toca hablar acerca de probar los espíritus, la procedencia de ellos, de dónde vienen. Nuestro tema es probando la procedencia de los espíritus en esta noche. Dice la palabra del Señor, primeramente leyendo en el libro de Juan, Primera de Juan 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Por qué no oramos para que Dios nos dé la sabiduría en esta noche para comprender lo que la Biblia está hablando aquí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias primeramente por el precioso día que nos ha regalado, por todas las bendiciones que vienen en tus preciosas manos, Señor. Hoy en este día los hemos recibido y con agradecimiento venimos ante tu presencia para agradecerte por todas esas misericordias derramadas sobre nosotros. Ahora, Señor Jesús, para poder comprender tu palabra, pedimos que nos des la sabiduría y el entendimiento y que derrames sobre cada uno de nosotros la comprensión de tu palabra, Señor, para que no dudemos en ningún momento sobre quién nosotros hemos creído. Enséñanos tu palabra, Padre mío, porque solamente así nosotros podremos conocer la verdad que tú nos has dejado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos guía, que nos enseña, que nos ilumina, para que comprendamos todas las verdades que tú nos dejas a través de tu santa palabra. En el poderoso nombre de Jesús recibe la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Bendito sea el Señor. Muy bien, hermanos, deseamos que el Señor pues le siga prosperando grandemente en el conocimiento de la palabra y en todas las áreas. Amén. ¿Por qué? Porque los cristianos, la palabra del Señor nos dice que hemos alcanzado la gracia de Dios y Dios no solamente nos bendice en una área, pero en todas las áreas. Así que en el nombre del Señor, hermanos, sepamos que hay bendición para nuestra vida y para nuestro futuro en Cristo Jesús. Hoy en esta palabra que vamos a hablar, hermanos, simple y sencillamente, el apóstol comienza hablando acerca de probar los espíritus, porque muchas cosas se están dando en la tierra y mucha gente está siendo engañada por causa de ignorar lo que la palabra de Dios nos enseña.
Así que, hermanos míos, cuando nosotros ponemos atención a lo que Dios dice en su palabra, a lo que los apóstoles nos dejaron, los primeros creyentes, hermanos, practicaron, eso nos sirve a nosotros en este tiempo para asegurarnos que lo que oímos, lo que estamos conviviendo, lo que estamos haciendo en esta tierra sea lo correcto. De otra manera, corremos el riesgo de caer en las garras del enemigo, de ser desviados de la verdad y, hermanos, corrompidos en todo lo que Satanás sabe hacer. Así que mientras avanzamos en esta noche, ponga atención a lo que la palabra del Señor nos enseña, porque estamos viviendo en un tiempo en donde, hermanos, la verdad es esta, que el enemigo está utilizando muchas estrategias para engañar a los creyentes. Y si nosotros no ponemos cuidado suficiente, hermanos, nuestra salvación va de por medio. Así que, hermanos, yo le ruego en el nombre del Señor que sea paciente conmigo. Vamos a estar cubriendo lo que hemos leído en esta noche, y quizá hay cosas que de repente nos chocan, porque cuando nos dicen una verdad o nos enseñan una verdad que no concuerda con lo que pensamos o creemos, de repente nos choca el asunto. Pero sea paciente, porque a medida que vamos avanzando en la palabra del Señor, usted y yo vamos a ir comprendiendo por qué la Biblia dice lo que dice. Bendito sea el Señor. Para los tiempos que nos tocó vivir, hermanos, es imprescindible que el discernimiento sea parte de la iglesia. A nivel iglesia tiene que existir el discernimiento en los creyentes. Pero a nivel personal también, es muy importante esto. A veces esperamos que unos cuantos hermanos en la iglesia tengan el discernimiento, pero en realidad este es asunto de todos los creyentes en el Señor. Amén. El discernimiento, hermanos, no es más ni menos que la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es, entre lo piadoso y lo impío, entre lo inmundo y lo santo, entre la verdad y la mentira. Esa es la capacidad simplemente de diferenciar las cosas. Mucha gente hoy en día, hermanos, ha perdido esa capacidad. Por eso la misma Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que iban a llegar momentos sobre esta tierra que la gente a lo bueno le iba a llamar malo y a lo malo bueno. Y bueno, lo estamos viendo hoy en este tiempo. Lo estamos viendo. No solamente en el mundo secular, pero aún hasta dentro de las mismas iglesias. A veces la gente no puede diferenciar. Por eso han perdido la capacidad, hermanos, de diferenciar las cosas, y esto es muy importante, porque si no tenemos la capacidad de diferenciar las cosas, muy pronto todo se va a mezclar y no vamos a saber qué es qué. Es importante entonces que a nivel iglesia exista el discernimiento, pero también a nivel personal. ¿De qué tipo, hermanos? ¿De qué tipo de espíritus el apóstol Juan está hablando en esta escritura? Bueno, a simple vista se está refiriendo a todo espíritu o demonio que está relacionado con el mundo de las tinieblas. Pero por otro lado, si miramos cuidadosamente, se refiere a los espíritus de los profetas y maestros bajo la influencia de quien ellos están caminando. ¿Quién los inspira? Es importante que seamos cuidadosos cuando estudiamos la palabra del Señor. Es porque estas cosas, hermanos, si no entendemos correctamente las cosas, también nos podemos ir por el otro lado, tergiversando lo que la Biblia dice. Muchas veces tomamos un verso sin comparar lo demás que la Biblia dice, y de ello pues a veces se saca una doctrina, y esto es exactamente lo que causa el error. Pero aquí la palabra del Señor está diciendo que no creamos a todo espíritu. Amén, es importante. No creamos a todo espíritu, porque no todos los espíritus son de Dios. El apóstol Juan dice llanamente, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué razón? Porque bueno, ahí mismo el apóstol Juan recalca una vez más, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y yo creo que en este tiempo es cuando más abundan. Si en los tiempos del apóstol Juan había muchísimos, en este tiempo no, hermanos, no podemos subestimar este asunto. Abundan con mucho más razón.
Si en los tiempos de los apóstoles ya existía este tipo de problemas, créame que en los tiempos modernos que usted y yo vivimos, hermanos míos, abundan por todos lados. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha tomado la tarea de confundir el evangelio verdadero con el falso para que los creyentes no conozcan la verdad de Dios. Por eso es que es importante que usted y yo pongamos atención a lo que la palabra del Señor dice. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, recordemos que todo predicador está bajo la influencia de alguien. Estamos hablando, todo predicador, amén, todo predicador, todo maestro, todo apóstol, todo profeta, todo evangelista, está bajo la influencia de alguien, ya sea del Espíritu de Dios o del Espíritu del mal. ¿Quién? Alguien lo está inspirando. Y esa es nuestra tarea de reconocer, de aprender a discernir, a reconocer quién está guiando a esa persona. Si uno se da cuenta que no es el Espíritu de Dios, la pregunta es, ¿para qué lo sigue escuchando? ¿Por qué sigue escuchando lo que sabe que no es de Dios? Si sabemos que es de Dios, entonces hay que instruirnos por lo que se enseña, por lo que nos está diciendo. Pero si no, entonces, ¿por qué lo seguimos escuchando? Se espera que todos los predicadores cristianos estén bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero no en todos los casos es así. Por eso es que hay que tener cuidado. No en todos los casos las personas, hermanos, van a estar influenciadas por el Espíritu de Dios y mayormente en este tiempo. Por eso es que si usted y yo no ponemos el cuidado suficiente de a quién escuchamos, corremos el riesgo de terminar todos confundidos o desviados de la verdad. Ese es el propósito del enemigo después de todo. Lo que opera detrás de cada predicador, ya sea el Espíritu de Dios o el Espíritu del mal, eso es lo que nos va a terminar influenciando a todos nosotros. Por eso es que cada vez que escuchamos algo, tenga cuidado con lo que escucha. Si usted se da cuenta que lo que está surgiendo de quien está enseñando no es exactamente lo que la Biblia dice, es un problema si usted lo sigue escuchando. Es más, Dios le está instando a que dejemos de escuchar aquello que no nos edifica y que escuchemos aquello que viene de Dios, porque si Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz, nosotros ahora debemos de poner atención a lo que es de Dios. Gloria al Señor. Por eso aquí la palabra que estamos leyendo en el verso 1 dice que a ese tipo de espíritus que debemos de probar. Todos los espíritus, uno prueba los espíritus escuchando a las personas qué es lo que están enseñando. ¿Cuál es el propósito del espíritu del error? ¿Cuál es el propósito del espíritu de engaño que está operando detrás de las personas? Bueno, muy sencillo de describir eso. Es desviar a las personas de la verdad. Todo hijo de Dios que ha sido rescatado de su vana manera de vivir, los que venimos de un mundo lleno de maldad como el que estamos viviendo, ¿verdad? El mundo que estamos viviendo está lleno de maldad y Dios nos rescata de esa antigua vida y nos pone en la verdad, en el camino de la verdad. Nos pone en donde se enseña sobre Dios, el único Dios verdadero, el Dios de verdad. Una vez que estamos en ese camino, el Señor espera que nosotros crezcamos en ese camino y vayamos conociendo la verdad. Jesús mismo lo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿qué sucede si alguien nos comienza a enseñar un evangelio distinto y nos comienza a desviar de la verdad? Muy pronto terminaremos en el error de donde Dios nos sacó. Por eso es que el propósito principal de Satanás, cuando por medio de sus espíritus engañosos desvían a las personas, es simplemente llevarlo nuevamente al error de donde fue sacado. Quizá con diferentes estrategias, quizá con diferentes formas, Satanás va a buscar la manera de cómo desviar a las personas. Ese es el principal propósito. Si logra desviarte de la verdad, está ganando la batalla. Porque el enemigo, eso es lo que quiere exactamente, sacar de la verdad a todo aquel que ha conocido a Cristo Jesús. Una vez que el enemigo logra sacar a alguien de la verdad,
Es más fácil llevarlo a las profundidades de las tinieblas con engaños, con mentiras, y es en donde mucha gente no se da cuenta que está cayendo. Gloria al Señor. Debemos entonces de recordar que ¿qué es lo que hacen este tipo de espíritus inmundos? Simplemente, hermanos, cuando comienza a enseñarnos las mentiras, no te van a decir que es una mentira lo que están enseñando, pero lo que el enemigo hace a través de sus falsos predicadores y maestros es mezclar la verdad con la mentira. Y no hay veneno más peligroso que mezclar algo bueno con algo malo, lo cual lleva a las personas sin darse cuenta a sentirse cómodos con este tipo de doctrina. No le ven nada malo, no le ven nada problemático, porque se van acoplando a ello. Tarde que temprano van a caer más profundo, hermanos, y más profundo en las tinieblas, lo que los va a llevar a la ceguera espiritual y bajo el dominio de Satanás. Eso es lo que el enemigo realmente quiere. Por eso es que todo propósito de un espíritu de error es llevar nuevamente a los cristianos que fueron liberados de la esclavitud del pecado, una vez más bajo el poder de Satanás. Tengamos cuidado con esto. Por eso la Biblia nos está enseñando en el verso 1, no creáis a todo espíritu. La palabra del Señor también nos enseña que no todo entonces espíritu que escuchamos proviene de Dios. Ponga mucha atención. Primera de Timoteo 3:1, el apóstol Pablo escribe, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche con atención esto. Ellos ya veían lo que venía para la iglesia, o sea, los ataques que se iban a dar contra la iglesia del Señor, ya los apóstoles ya lo estaban viendo, porque el Espíritu Santo les estaba enseñando estas cosas a ellos para prevenirnos, porque ellos sabían que iba a llegar el momento que esto iba a estar aconteciendo. Por eso, cada vez que nosotros leemos la Escritura, debemos de poner atención a lo que leemos. No solamente leer por leer, pero atención a lo que estamos leyendo para que esa palabra pueda penetrar a nuestro corazón y esa palabra se quede allí. Entonces, cuando leemos Primera de Timoteo, que ya hablamos brevemente sobre ello, dice, algunos van a apostatar de la fe. ¿Por qué? Porque van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Apostatar, usted y yo sabemos qué es. Amén. Cambiar la fe verdadera por una falsa. ¿Por qué? Porque espíritus malvados van a engañar a las personas para que hagan eso. Doctrinas de demonios, dice la palabra del Señor. O sea, enseñanzas de demonios. Doctrinas, enseñanzas, o una enseñanza de demonios significa que detrás de un espíritu, detrás de un predicador hay un espíritu que lo influencia para hablar cosas, ya sea de Dios o ya sea del enemigo. Cuando alguien se ha dejado influenciar por Satanás, por supuesto que nos va a hablar de Dios, pero va a mezclar la verdad de Dios con la mentira. Por eso, hermanos míos, cada vez que nosotros escuchamos, debemos de saber qué es lo que estamos escuchando de verdad. Muchas personas están escuchando espíritus de demonios, doctrinas de demonios, y ni siquiera cuenta se dan. Por eso que hoy en día, en vez de que el cristiano vaya siendo un cristiano maduro, se ha quedado en el cristiano bebé. Un cristiano que todavía gatea después de mucho tiempo, un cristiano que todavía apenas y no puede depender del comer solo por sí mismo, sino que todavía tiene necesidad de que le den leche y no comida sólida. Esa es la razón por la cual el enemigo toma ventaja de estas personas, porque no han crecido en el Señor. Los espíritus engañadores se aprovechan de la falta de espiritualidad en algunas personas para inyectar sus falsas doctrinas, o la falta del deseo de crecer y avanzar en los caminos de Cristo. El enemigo sabe cómo aprovechar todas esas debilidades en el ser humano. ¿Cómo es que las personas caen en los espíritus de error? Bueno,
por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando alguien no conoce la Biblia, no conoce la palabra del Señor, fácilmente es engañado. Hoy en día, hermanos míos, abundan muchas iglesias y mega iglesias, cantidades enormes de personas que asisten a las congregaciones, pero sin algo sólido de la palabra del Señor. En muchas ocasiones solo se escuchan motivaciones personales o enseñanzas que solo elevan el ego de las personas, enseñanzas que ponen al ser humano en el centro de la atención, pero Cristo queda a un lado. Cristo no es el centro del asunto que se trata. Por eso es que muchas almas van cayendo a esas congregaciones sin darse cuenta que lo que enseña no es algo que hace que el ser humano crezca en Cristo, sino algo que lo detiene, algo que lo mengua, algo que lo aplasta espiritualmente. Su carne se hace sentir bien, sus deseos, sus pensamientos parece que quedan motivados, pero su espíritu quedó en la misma situación que cuando llegó. En Cristo Jesús debemos de comprender una cosa. Cuando usted y yo venimos al Señor Jesús, nosotros no nos convertimos en el centro de la atención del cielo, sino Cristo Jesús seguirá siendo el centro de la atención. Nosotros no vamos a ser el centro del universo. Dios es el centro del universo. Por lo tanto, toda la atención, toda la gloria, todo el honor, todo el poder, el Señor Jesús lo merece. Nosotros debemos simplemente ser personas que quieren asemejarse al Señor, creciendo espiritualmente. Por eso la importancia de que si no conocemos la palabra del Señor, simple y sencillamente podemos ser engañados falsamente. Muy rápido la persona que no conoce al Señor cae en la falsa doctrina. Es convencido a caer en la falsa doctrina muy fácilmente porque no tiene bases suficientemente sólidas en Cristo Jesús por el conocimiento. No solamente que se nos invita a que conozcamos a Jesús personalmente, que conozcamos a Dios personalmente, pero la forma en que lo conocemos es a través de su palabra. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Si no conocemos la palabra del Señor, Satanás sabe cómo engañarnos y enredarnos en todas las filosofías que se presentan hoy. Muchas filosofías falsas y huecas sin espiritualidad de Dios están, hermanos, llegando en el mundo. Están viniendo al mundo, están entrando en las iglesias y por desgracia, hermanos y hermanas lo están abrazando. Por eso aquí cuando leemos la palabra del Señor dice, no todos los espíritus vienen de Dios, pero probad los espíritus. La Biblia nos insta y nos manda a que probemos los espíritus porque en ello va tu salvación. Si no ponemos cuidado a eso, hermanos míos, corremos el riesgo de perder algo tan valioso que Dios nos ha regalado, la salvación de nuestra alma. El propósito de Satanás es quitarnos lo que Dios nos ha dado. Y si lo puede lograr, él ha ganado una victoria. Algunas personas, por supuesto, pelean con la idea de que dicen que nuestra salvación jamás se puede perder. Ciertamente, hermanos, hay que comprender las Escrituras. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, cuando Jesucristo habló sobre este mismo asunto de los falsos cristos y falsos profetas que iban a venir, dice que muchos serían engañados, si fuera posible, aún hasta los escogidos. Eso nos indica a pensar, hermano, nos invita a pensar que de verdad este asunto, nuestra salvación, está en juego. ¿Qué es lo que Satanás quiere lograr? Realmente llevarse mayor cantidad posible de gente al infierno, a la condenación. Él no está en el negocio de simplemente engañarte y empujarte para el cielo, no. Él está en el negocio de engañarte para llevarte a la condenación eterna. Y si nosotros no ponemos suficiente atención a esto, entonces estamos jugando con aquello que Dios nos regaló. Estamos jugando con la eternidad de nuestra alma.
Por eso cuando vemos las escrituras son claras en el asunto que nos dicen que nosotros debemos de edificarnos en nuestra santísima fe. Algo tan maravilloso que Dios nos ha regalado no lo podemos de ninguna manera descuidar, porque eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Eso es lo que le tira. Que caigas de la gracia de Dios para poder llevarte consigo mismo, para destruirte. Ese es su propósito. Por eso la palabra del Señor, hermanos míos, no pierde su tiempo tratando de convencernos a que vivamos una vida cristiana, sino nos dice que vivamos una vida cristiana, que vivamos para Dios. Esa es la única manera en que realmente vamos a esquivar todas las cosas que el enemigo trae para engañarnos. Vivir para Dios, conocer la palabra del Señor. Entonces, hermano, una vez que comprendemos que necesitamos conocer la palabra del Señor, gloria al Señor, necesitamos el discernimiento. Y porque muchos quieren a veces de repente cortar esquina, como decimos, no ponen atención que el discernimiento es algo tan necesario todos los días de nuestra vida mientras vivamos en esta tierra para el Señor. Lo necesitamos. El enemigo no duerme, hermano, 24 horas al día está buscando, como lo dice Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Él no duerme, no descansa, ese es su trabajo, esa es su meta. Destruir a los creyentes. ¿Por qué? Porque se han vuelto, si usted y yo somos un creyente verdadero, de verdad nos hemos convertido en una amenaza para su reino. Y si somos una amenaza, le vamos a causar problemas. Para que no seamos problemas, Él va a tratar de buscar la manera de cómo destruir nuestra vida, nuestro testimonio, para que nosotros caigamos de la gracia del Señor. Por eso es que el creyente no solo necesita la escritura, no solo necesita conocer de Dios por medio de la Biblia, pero necesita el discernimiento para luchar contra el reino de las tinieblas, para que no sea engañado por todos los agentes del diablo que están llegando a esta tierra tratando de meter sus falsas doctrinas y enseñanzas en el seno de la iglesia. En las iglesias, hermanos, abundan, gloria al Señor. Hay algo antes de tratar, el discernimiento de espíritus, hermanos, ya la escritura ha sido clara en el libro de Corintios que es un don. El discernimiento de espíritus es sin duda un don. Pero el discernimiento también es el resultado del conocimiento de la palabra de Dios y la práctica devocional diaria. Discernimiento. Dijimos que el discernimiento es la capacidad de diferenciar entre una cosa y la otra. Eso viene solamente como el resultado del conocimiento de la palabra y la práctica devocional diaria, o sea, nuestra relación personal con Dios. Si nuestra relación personal con Dios no está bien, hermanos, nuestro conocimiento de la palabra tampoco está bien, entonces no hay discernimiento. Y si no hay discernimiento, estamos indefensos completamente ante todas las estrategias del enemigo. En las iglesias abundan personas que no les gusta estudiar por su propia cuenta. Les enfada leer la Biblia, les enfada buscar de la Biblia. ¿Por qué? Porque el enemigo ha creado cientos de estrategias para mantenernos ocupados en todo menos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que la palabra de Dios es nuestra arma para poder vencerle. Pero si nuestras armas están, hermanos, caídas, no las cargamos con nosotros y no estamos preparados, él sabe que él tiene la batalla ganada. Por eso es importante que nosotros sepamos por qué a veces nuestra vida está derrotada, por qué a veces no tenemos victorias en Cristo Jesús, por qué a veces fácilmente las circunstancias de la vida nos ganan. Porque simplemente hemos dejado que otras cosas tomen ventaja de nuestra vida, que no es la palabra del Señor.
Cuando nuestra vida se convierte, hermanos, en un canal de bendición por medio de la palabra del Señor, hermanos míos, estamos preparados para enfrentarnos a todo tipo de perversidades que el enemigo quiera traer. Estamos preparados cuando la palabra de Dios se ha vuelto nuestro alimento diario, hermanos, nuestra devoción diaria, hermanos míos, se ha convertido en algo en la cual, hermanos míos, no podemos olvidar, no podemos disentir. Significa que estamos preparados para enfrentar a los ataques del enemigo y salir victoriosos. Por eso, hermanos míos, si no nos gusta estudiar por nuestra propia cuenta, vamos a ser presas fáciles de los falsos maestros, de los falsos profetas. Y muy pronto nuestro conocimiento, hermanos míos, simple y sencillamente se va a desvanecer. Oseas en el capítulo 4, en el verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué significa esto? Conocer a Dios. No solamente tener conocimiento de la palabra, pero esto implica conocer a Dios. ¿Qué tanto conocemos del Señor? ¿Qué tanto conocemos de Cristo? Haber escuchado de alguien no significa conocerle. O oír de alguien todo el tiempo, como en las noticias, uno escucha de tales personas, constantemente. No significa que uno conoce a esas personas. Pero conocer a una persona significa estar relacionado con esa persona. Y eso es lo que se refiere a esta escritura. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque la relación que tenían con Dios realmente no estaba allí. No tenían ninguna relación con Dios. Por eso es que fueron destruidos. Cuando la relación personal con Dios falla, hermano, nuestra devoción personal con Dios falla, simple y sencillamente vamos a ser destruidos. El siguiente párrafo del mismo verso dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Significa pues que desechar el conocimiento, desechar el conocer a Dios, puede causarnos grandes problemas y nos puede evitar aún de llegar a la presencia de Dios. Así que, hermanos míos, cuando falta el conocimiento de la palabra del Señor, el enemigo sabe aprovechar al máximo todo eso. Por eso es que cada uno de nosotros somos responsables, sea que haya un lugar donde reunirnos o no, somos responsables de estudiar la palabra del Señor para seguir conociendo a Dios, para seguir conociendo a nuestro Señor Jesucristo, el que nos salvó de nuestros pecados, el que nos sacó de las tinieblas. A veces esperamos que haya una reunión para llevar una Biblia y leerla con todos los demás, pero sabe que eso no debe de ser así. Al contrario, debemos de darnos a la tarea de conocer a Dios a través de las Escrituras por nuestra propia cuenta. Así nos preparamos para enfrentar todo lo falso, todo lo que el enemigo quiera traer para engañarnos. Estamos preparándonos cotidianamente para enfrentarlo. De otra manera, seremos presas fáciles al caer en las redes de Satanás por no estar preparados. Los falsos maestros y profetas saben que están predicando y enseñando la doctrina falsa. Bueno, lamentablemente muchos de ellos no saben que están bajo el poder del maligno. Muchos de ellos no se dan cuenta. El espíritu del engaño los tiene tan cegados que no se dan cuenta. También hay personas que, sí saben, que están conscientes y que deliberadamente están haciendo la obra de Satanás. Bueno, esos son los discípulos de Satanás. Ellos sí saben. Pero hay personas que están bajo la influencia de Satanás que no saben que están ahí. Creen que están haciendo la obra de Dios, sin embargo, a veces lo están haciendo por otras razones. Muchos de ellos lo hacen por dinero, otros lo hacen por fama, otros lo hacen por reconocimiento, pero no por hacer la obra del Señor, no por servir a Dios, no por ser siervos del Señor. Por eso es que, hermanos míos, muchos de ellos no saben. Algunos están predicando una falsa enseñanza y no se dan cuenta que lo están haciendo.
Por eso es que cuando alguien escucha la enseñanza que trae y conoce la palabra de Dios, se pregunta cómo es posible que siendo un obrero del Señor esté enseñando tales cosas, porque a lo mejor no sabe que está enseñando cosas perversas, cosas falsas, porque no sabe que está en la influencia del mal. Pero tú y yo que conocemos la palabra del Señor, que nos damos cuenta de lo que la Escritura dice, debemos de cuidarnos de ello. Gloria al Señor. Los falsos profetas y maestros son inspirados no por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu del anticristo. Por eso los creyentes deben de probar los espíritus. Si usted y yo no estamos dispuestos a probar los espíritus, muy pronto vamos a enfrentar un problema muy serio de ser igual que ellos. Muy pronto nos vamos a desviar de la verdad y vamos a caer en las garras de Satanás como mucha gente ha caído ya. Por eso, hermanos míos, cada uno de nosotros somos responsables de buscar del Señor y siempre estar atento a la palabra del Señor, o sea, llevarla consigo, ¿no?, con nosotros mismos donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque esa palabra no debe de estar solamente escrito en este libro, sino debe de estar escrito en nuestros corazones, como la misma Biblia nos explica. Dice la palabra del Señor que nos ha dado un corazón nuevo, y en ese corazón nuevo ya están escritos sus leyes. Significa que debemos de llevarlo grabado en nuestro corazón continuamente. Por eso, hermanos míos, no debemos de ignorar el poder de la palabra del Señor, porque ella es la que tiene la capacidad de liberarnos de todos los ataques del enemigo, de todas las influencias de Satanás, de todas las falsas enseñanzas que Satanás traiga sobre esta tierra. Los falsos maestros, si no son inspirados por el Espíritu de Dios, van a ser inspirados por el espíritu del mal. Si pesamos lo que vimos a la luz de la palabra del Señor, no vamos a ser engañados. Pero el dar por sentado que lo que escuchamos es de Dios, eso da paso a que seamos engañados. Algunas personas son dadas a escuchar todo lo que de repente ven en el internet, en los canales de televisión, y a todo le atribuyen que es de Dios. Tenga cuidado con eso. No todas las personas que predican, ya sea en la televisión, en la radio, son del Señor. Y lo volvemos a advertir una y otra vez, sin ningún temor. ¿Sabe usted por qué? Porque su alma va de por medio. Yo prefiero que usted escuche a través de lo que la palabra del Señor nos enseña, del por qué usted tiene que cuidarse. Porque, como dijimos al principio, su salvación está de por medio. Ser engañado por el enemigo parece algo inocente y parece que no trae ninguna consecuencia. Temporalmente no, pero en la eternidad trae. Por eso, hermanos míos, busquemos siempre depender del Señor Jesús. Pero sobre todo una cosa, aprendamos la palabra de Dios. Aprendamos lo que Dios nos enseña todos los días a través de su palabra. Si usted quiere ser liberado de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de los falsos profetas, entonces yo le recomiendo que haga una cosa. Estudie la palabra de Dios por su propia cuenta. Todos los días, sin falta. Agarre un lápiz, un papel, un cuaderno y comience a estudiar la palabra del Señor y vaya anotando lo que usted comprende, porque eso le va a ayudar a crecer en el Señor. No dependa de lo que dicen los demás, que la Biblia dice, no. Dependa de lo que la Biblia misma le dice a usted como persona. Escuche lo que Dios tiene que decirle todos los días. Todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches Dios nos puede hablar y enseñar a través de su palabra. Hay muchas personas que prefieren que otras personas les enseñen. Está bien. Pero sabe que cuando nosotros aprovechamos la oportunidad que Dios nos da para crecer y aprendemos de Él, no hay mejor maestro que nos pueda enseñar que el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros sabemos que hay buenos maestros sobre esta tierra, pero como el Espíritu Santo nadie puede mejorarle. Él es el único y mejor maestro, pero necesitamos ser realmente dependientes de Él.
Necesitamos realmente dejar que Él nos enseñe. Si usted no quiere ser engañado por las falsedades del enemigo en esta tierra, entonces dése a la tarea de estudiar la Biblia. Conozca la palabra de Dios, conozca al Señor de la Biblia. Conózcale, porque de esa es la única manera que usted va a ser libre de las falsas enseñanzas de Satanás y de sus discípulos. Si no conocemos la palabra del Señor, entonces tendremos problemas. Segundo es que necesitamos tener el discernimiento. El discernimiento ya dijimos que es el resultado de conocer la palabra del Señor. Una vez que conoces la verdad, sabrás cuando escuchas una mentira. Te darás cuenta cuando hay algo falso que se está dando en una enseñanza. Inmediatamente te vas a dar cuenta si algo es verdad o no es verdad, porque conoce la Escritura y el discernimiento comienza a iluminarte para que no caigas en la falsedad. Entonces necesitas el discernimiento, pero el discernimiento viene a través de la palabra del Señor y nuestra devoción diaria con Dios. O sea, son dos cosas que no podemos separar. Hablar con el Señor y estudiar su palabra. Esas son las que nos dan la capacidad de saber diferenciar entre una cosa y la otra. Sin el conocimiento de la palabra del Señor, no hay nada que el Espíritu Santo realmente te pueda enseñar. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no va a usar algo fuera de su palabra para enseñarte. Todo lo que el Espíritu hace es simplemente recordarnos lo que Jesús nos enseñó a través de la Biblia. Lo que ya Jesús dijo, el Espíritu Santo se encarga de traernos la memoria, pero necesitamos conocer lo que Jesús dijo. Si no conocemos lo que Jesús dice, entonces difícilmente el Espíritu Santo podrá ayudarnos porque no tenemos el conocimiento. Por eso, hermanos míos, a través de nuestra devoción diaria con Dios, el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos, fortalecernos, darnos el poder, la unción que necesitamos para que nosotros podamos sobreponernos a todas las dificultades que vienen. Por último, hermanos míos, si hacemos estas cosas, el enemigo tendrá menos oportunidad de engañarnos. Menos ventaja sobre nosotros, porque el que conoce la verdad no cambia la verdad por ninguna mentira. Cuando cambiamos una verdad por una mentira es porque no conocemos el valor de lo que Dios nos ha dado. Cuando uno ya conoce el valor de lo que se ha recibido por la preciosa sangre de Jesús, uno no lo cambia por nada, por absolutamente nada. Porque uno sabe lo que ha recibido. Por eso, hermanos míos, yo insto en esta noche a todo aquel que nos escucha, a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, todas las personas que de alguna manera nos están sintonizando, hermano, póngase a la orden de Dios y deje que el Espíritu Santo le guíe. Si usted no es de las personas que le gusta estudiar mucho, pídale al Espíritu Santo que le dé hambre por la palabra de Dios. Créame que el Espíritu Santo nos ayuda en todo lo que pedimos. Si alguna ocasión usted ha pensado que es simplemente un esfuerzo humano y una disciplina humana, créame que eso es bueno, pero sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos muy lejos. Por eso yo le ruego en esta noche, en el nombre del Señor, es tiempo de tomar toda decisión en nuestras manos para la gloria de Dios y de esforzarnos y hacer lo que al Señor le agrada. Si no hacemos esto, muy pronto vamos a tener problemas y problemas bastante serios. Pero Dios no te ha rescatado del mundo, no te ha rescatado del pecado para que vuelvas a caer en lo mismo, para que volvamos otra vez a nuestra antigua vida. No, Dios nos ha rescatado para que podamos ser siervos de Él y que le sirvamos donde Él desea que nosotros le sirvamos. Yo te invito, hermano, hermana, esfuérzate en el Señor, cobra ánimo, échale ganas al asunto, porque Dios tiene planes contigo, Dios tiene planes para tu vida, así que no dejes caer lo que Dios te ha dado. En el nombre del Señor, en esta noche, si usted está
escuchando algo que no le está edificando en algún lugar con alguna persona, vuélvase a la palabra de Dios y escuche lo que Dios tiene que decirle. Y que Dios te bendiga. Recuerda, si tú amas a Dios y amas la verdad, Dios no te dejará caer en la mentira. Así que, hermano y hermana, en el nombre del Señor, levántate en esta noche y continúa en la verdad. No la cambies por nada, en el poderoso nombre de Jesús. Todo aquel que tiene alguna necesidad, que está pasando por algún problema o se ha dado cuenta que ha caído en el error, en esta noche simplemente extienda su mano y oramos juntos en el nombre del Señor para que Dios te ilumine. ¿A dónde es que tú debes de seguir? Los pasos de Jesucristo que tú debes de ir siguiendo todos los días. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, toda necesidad, todo hermano o hermana que está, Dios mío, pasando por alguna circunstancia y que se ha dado cuenta que el enemigo está desviando su corazón, en esta noche lo levantamos delante de tu presencia. Padre, glorifícate, Señor. No permitas que el enemigo triunfe, Padre mío, porque tu palabra nos enseña que tú nos llamaste de las tinieblas a la luz para que seamos victoriosos en Cristo Jesús. Así que en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, extiende tus poderosas manos y levanta toda vida que necesita. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la bendición, gracias por la vida, gracias por el cuidado, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y nos vemos en la próxima ocasión. Amén.